Vamos a hablar sobre la inmortalidad, pero vamos a comenzar con los relojes biológicos. Los relojes biológicos. Los relojes biológicos es el tiempo determinado para un ser vivo de diferentes especies. Ella determina qué tiempo va a vivir en los relojes biológicos. Son las especies, digamos, que tienen un cierto de vida y que están limitados por el tiempo, ¿ves? Como todo ser. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, que los insectos tienen una vida de días nomás. Vamos a hablar de un insecto, no sé cuál será, que viva 15 días, que lo hay. También puede ser más días, otros menos. Pero un insecto de 15 días, ¿qué significa eso? Que en un año ese insecto más o menos llegan a vivir 26 vidas de ese insecto, porque como vive 15 días, 26 vidas en un año. Ahora, si eso lo multiplicamos por el tiempo de vida de un hombre que es normalmente son 70 años, entonces nos lleva eso más o menos a 1800 por ahí, existencia que puede tener insectos de eso. Entonces, para un observador de ese punto de vista, el hombre resultaría inmortal, resultaría eterno, por lo que vive esa cantidad de años o de existencia que puede tener un insecto. Pero no dice Loza Rampa que existen organismos pequeños que viven, por ejemplo, nacen en la noche y antes del amanecer ya han muerto, cumpliendo con su ciclo de vida, que tiene todo ser vivo, que es nacer, crecer, reproducirse y morir. Todo lo desarrolla en ese tiempo. Aún más dice que hay otro microorganismo que es menos tiempo, son horas, y otros más poco tiempo. En ese tiempo desarrollan todo un ciclo vital que es el que tiene todo ser vivo. ¿Ves? Pero ahora el ser humano con relación a otros seres de otros lugares, por ejemplo, J. Benítez en su libro de Omnis a la humanidad nos muestra un gráfico donde se encuentra el hombre y a los lados se encuentra el de Ganímedes y el de Apu. El de Ganímedes es un poco más alto que el hombre de acá, como 2 metros quizás más, y con una expectativa de vida de 200 años. El de Apu como unos 3 metros y medio, como una expectativa de 1800 años. Pero esa es de que conforme se asciende a mundos más elevados, los seres tienen más tiempo de vida, conforme van ascendiendo. Nos decían, por ejemplo, estos discípulos que, que viajan con su maestro, de que ellos llegaran a un lugar, puede ser que sea en otro plano, otro universo, donde ellos conocieron un curso donde el curso tenía una duración de 1000 años. Entonces, imagínense cuánto tiempo es la educación para calcular su edad. Una educación de un ser acá en la Tierra son quizás 10, 15, 20 años, 20% de su vida lo lleva en educación. Ahora, si tomamos en cuenta de que estos cursos no son, digamos, para instrucción básica, sino ya son instrucciones más elevadas, más de otro nivel. Entonces, más o menos saque su cuenta usted que puede ser que llegue a 10.000 o quizás más años estos seres que pasan esos cursos. Pero es más, pues puede haber en otros planos cursos más largos, más prolongados. Entonces eso nos muestra, digamos, entonces esos seres para nosotros son inmortales, ¿no? Por la cantidad de años que viven. Porque también hay seres más de otro
de otra dimensión, que pueden vivir más tiempo. Conforme se va ascendiendo en el proceso evolutivo del ser, van teniendo más años de vida. Así, por ejemplo, encontramos que ya a un nivel mucho más elevado, se habla, por ejemplo, de que ya hablamos bastante de ese número de 15 cifras, de lo que es tiempo de actividad de un universo, pero también vamos a decir de que ese es el tiempo de duración de vida de un Dios de un Dios creador. Son 100 años divinos, lo que significa ese número de 15 cifras es igual a 100 años divinos del ser que lo creó, el universo ese. Y esos son por ejemplo, cuando se hablaba en la Biblia y en otros libros religiosos de los días de la creación, no eran los días del hombre, sino los días del creador, del día divino, que podríamos decir que es un día divino. Esos eran los días de la creación. Usted puede encontrarlo eso en los libros de Prabhupada, en los libros de esta doctrina secreta. Está el tiempo de duración equivalente en los días de un ser humano, porque son años, son millones de años. Ahí están las cifras exactas de cuánto tiempo de duración de un día del Dios creador. Entonces nos muestra, digamos, que después de los 100 años divinos dice que el Dios creador tiene que cambiar de cuerpo, como podríamos decir que pasa acá con nosotros, que nosotros tenemos que morir y cambiar de cuerpo. Entonces desencarnar, pero para mí que eso no es tan dramático para un Dios, porque ellos saben lo que le va a pasar después, y además es necesario para subir de nivel. Nos decía Jason de que el Señor Jesucristo decía que el ser humano debe llegar hasta donde se encuentra Él. El propósito de la vida del ser humano es llegar hasta donde se encuentra el Señor Jesucristo. Y no solamente llegar, sino pasar hacia más adelante. O sea, eso nos mostraba de que existen muchas cosas más adelante, de donde Él se encuentra como Dios creador. ¿Ves? Y pecando un poco de blasfemia, porque podríamos decir entonces que allí hay dioses mayores. ¿Ves? Claro que es un poco difícil decirlo, pero es así, ¿no? Él mismo lo dice, ¿no? Con eso que hizo, que dijo. Entonces, eso nos muestra de que esos otros niveles están, desde luego es otro nivel, ¿no? Entonces él, al cambiar de cuerpo, va a subir a otro nivel. ¿Ves? También vamos a hablar de una historia que hay más o menos que está en uno de los libros de Losar, que habla sobre el jefe de los oráculos del Tíbet, un ser muy preparado, muy elevado, donde él estaba pensando, porque él estaba viejito ya, de que le tocaba desencarnar, pero el problema de él sabía que iba a ser su próxima existencia, pero el desencarnar, volver a nacer como niño, educarse, llegar a estudiar como joven, como adulto, y llegar de nuevo a un nivel que estaba en la actualidad, eso le molestaba a él. Pero él ya sabía que iba a ser su próxima existencia, ¿ve? Entonces son seres que ya han llegado su conocimiento a tal punto de que ya ellos saben qué le va a tocar en su próxima existencia. El problema es que ellos piensan de esa manera también hay seres que vienen a la Tierra a realizar un trabajo y no quieren estar así en ese proceso, porque muchas veces se atrasan ellos, porque en una existencia no la pueden realizar como debería realizarla y entonces se atrasan. Es por eso que estos seres tan elevados realizan la transmigración
una, no es encarnación, es una transmigración. Es cuando ocupa un cuerpo que ya existe en la Tierra, existen seres así para esas tareas, porque estos seres no pueden perder ese tiempo de pasar la niñez, adolescencia y llegar hasta llegar a donde está, ¿ves? Entonces ellos realizan una transmigración. Pero es un problema, es porque tiene que hacer trámite, tiene que negociar con el dueño del cuerpo. No es nomás así, ¿no es? Ni para lo bueno ni para lo malo, porque muchos creen que una persona al salir en viaje astral puede perder su cuerpo, y no existe eso, no. Hay protección para todo. Entonces, ya vamos a hablar de la transmigración, en qué forma es. Y son seres muy elevados, muy elevados. Y a eso le llaman superentidades. Nosotros somos entidades y ellos ya son superentidades. Son seres muy, muy, muy elevados para realizar ese trabajo. Bueno, ya hablamos sobre la inmortalidad, que es relativo. También estaba, por ejemplo, en cuestión de tiempo, hay autores que nos dicen que, por ejemplo, el Dios creador vive 100 años divinos. Y para el Dios Padre, el tiempo de una eternidad dice que es como un pestañeo, más o menos una comparación que hacen, ¿no? Que para él el tiempo de una eternidad, que son 44 billones y sus fracciones, para él eso significa ese tiempo, para el Señor, para el Padre. Entonces vamos a hablar ya ahora de otra vez un poco de las naves que tenía que complementarlo a lo otro. Bueno, vamos a explicar que el problema que tengo yo ahora es que estoy muy apurado, ¿ves? Entonces estoy resumiéndolo a veces mucho, algunas cosas. Ya los que están escuchando hablar el caso de Marco y otras personas que están escuchando lo que grabo, me dicen que yo podía ampliar mucho en varios aspectos, ¿ves? Y el problema es que yo estoy apurado porque temo no terminarlo esto, porque bueno, es un problema de enfermedad, de todo eso. Ya nos pasamos a otra cosa. Entonces se decía, por ejemplo, que el Señor Jesucristo decía, no, sí, él decía que el Padre fue el creador del humor, de que él los creó el humor porque en esa tarea que hacen en los, por ejemplo, la creación de los universos, ¿cómo le llaman? Aparte del creador, los constructores, eso es. Los constructores del universo, después de las arduas tareas que hacen, que realizan, entonces un momento de descanso ahí pasan hacen su chiste, su broma, y para sacarse un poco el cansancio. ¿Ve? Entonces él dice que fue el padre que creó el humor, porque son tareas muy duras, muy arduas, las que realizan estos seres en distintas cosas que tienen que hacer. Entonces, su tiempo que dan de descanso ahí, ya ellos aprovechan de un momento de expansión, como le llaman, ¿ve? Entonces, y vámonos a lo que íbamos a ir, el tema de las naves. Por ejemplo, las naves, en la creación hay una moneda que es la que impera, que es la meritocracia o mérito. Cada persona consigue algo por los méritos que tiene, nada más que por eso. Bueno, por esas razones, ¿no? Los méritos. Tiene que ser merecedor a lo que le van a dar. ¿Ve? Entonces,
hay estos maestros que van ascendiendo, entonces a ellos le van dando naves más rápidas, según lo que ya necesitan ellos, ¿ves? Entonces cada vez van ascendiendo y van logrando naves más rápidas para moverse más rápido, para irse más rápido a diversos lugares. El asunto es que hay un este gran maestro que lo es, digamos, el Loza Rampa, es muy conservador. Él se ha agarrado de una nave de hace harto, que ya tiene varias más después de esa, pero él se ha agarrado de esa nave y esa nave con relación a las que tienen los otros son veloces, ¿ves? Y hay veces que necesitan juntarse en algún lugar y si hay tiempo lo despachan primero a él para que y ellos llegan a alcanzarlo más allá porque son naves más rápidas las que ya tienen, ¿no? Pero él se ha agarrado de esa nave, incluso le ha reclamado ya su maestro. Y al fin, cuando ya no tiene mucho tiempo, agarran, le dice, vení, te voy a llevar yo, le dice. Y lo lleva él en su propia nave. Entonces, él es muy conservador. No la suelta esa nave que le dieron hace tiempo. Y son varias las que tiene ya, de más última generación, más veloces, correspondiendo a lo que ha avanzado, ¿no? Por los méritos que hacen. Entonces, dice que le hacen broma de su nave. Entonces, eso y bueno, hablamos también de naves grandes, hablamos de toda clase, de las velocidades que tienen, todo, pero también hay naves pequeñísimas, pequeñísimas. Bueno, son naves, dice que por ejemplo, si le toca realizar alguna operación, algún tratamiento de un paciente, suben los médicos, varios médicos, y esa nave la reducen a miniatura y a mucho más pequeña todavía. Son naves que pueden ingresar en el torrente sanguíneo. Y así van y ubican la lesión donde se encuentren. Muchas veces son arterias que se le están construyendo a algún paciente y ya, entonces ellos van y trabajan ahí o le hacen una limpieza de todas sus arterias, todo eso, según lo que necesite, pues una persona. Si una persona importante necesita que viva más tiempo, entonces ellos realizan todas esas cosas, ¿ves? Y hay naves que vienen acá. Yo me acuerdo que en la década del 80 pude ver una nave pequeñísima. No es que cuando uno deja abierta una ventana o algo así, el sol entra, ¿ves? Y en eso se ve, digamos, las partículas en suspensión, ¿ves? Pequeñas partículas. Y ahí yo vi una bien pequeñita, más chica que la cabeza de un alfiler, mucho más chica, pero tenía un brillo y con el sol se veía más, ¿ves? Tuve oportunidad de verla yo más o menos en el 80, pero dice que lo puede reducir más todavía para ingresar en el torrente sanguíneo y realizar una operación. Eso ahora se está hablando, ¿ves? De la nanotecnia, pero esas son naves robots que pueden dirigir de acá. En cambio, estas son naves que ya están adentro los doctores y la han reducido a ese tamaño, ¿ves? Entonces, eso también es de las naves, ¿ves? Pero todo lo que se consigue es con mérito. Si una persona ha llegado a ser un espíritu del Señor, vamos a decir el espíritu del Señor a los espíritus que están muy cercanos a Dios, al Señor Jesucristo, y los otros son espíritus nomás así, para identificarlos. Eso también, todos han llegado por propio mérito a través del proceso evolutivo del ser, ¿ves? Nadie ha sido creado como ángel, como espíritu del Señor. Mismo el Señor Jesucristo, Él ha logrado eso, porque ha pasado por muchas etapas hasta llegar a ser Dios, un Dios creador, junto con los otros dioses. Además, toda criatura creada por el Señor, por el Padre,
todas son diferentes, son únicas, por eso a veces se confunde cuando se dice que son únicos, que no existe más. No, no, es cada creación que ha hecho el Señor es única, y cada uno tiene una tarea, una misión que va a cumplir, que es el Padre el que sabe, ¿no? Que esa persona ha sido creada para determinada función, de determinada cosa, ¿ves? Entonces eso también pasa cuando San Juan dice que su Hijo unigénito, ¿ves? No es único el Señor Jesucristo. Nada más que todos somos únicos, toda la creación es única. No hay un ser humano que tenga su doble, bueno, no doble, sino ¿qué dirían pues ahora? Como ha estado de moda esto de la clonación, ¿ves? No hay o sea, el Señor no agarró y creó un ser y dijo 10 de estos, no. Cada uno es especial, cada uno es único, o sea, eso es para que no se confundan las cosas. En la Biblia y en otros libros sagrados hay muchos investigadores que se quejan de eso, porque hay palabras que han sido puestas así y se ha tomado un sentido diferente. ¿Ves? Que no decía de que, por ejemplo, en el idioma que se escribió la Biblia, hay palabras que incluso con las palabras que están a un lado o al otro, ya tienen su significado que cambia, ¿ves? Y eso pasó también con el famoso 40 días que pasó el Señor Jesucristo en el desierto. Nos decía aquí en este caballo de Troya de que en realidad el Señor Jesucristo no fue esos 40 días desierto, sino fue a una cumbre del Hermón, donde era desierto, pero era desierto de gente, porque era un lugar muy abundante, la vegetación, la jungla, todo. Y donde él entró, antes de llegar a la cumbre habían los bandidos, los bucolis que le decían. Y ya donde él llegó, habían fieras, habían osos, habían todo, ¿ves? Que no llegaban ahí los bandidos de temor de la gente. Y él llegó allí a ese lugar. Pero no era que esté en un desierto de verdad, sino más bien estuvo en un lugar muy abundante en vegetación, solamente que nadie iba pues hasta ahí. Nadie se asomaba allá por los bandidos que habían, que lo asaltaban, que lo dejaban sin nada. Y él llegó hasta donde estaban los bandidos y subió más arriba todavía, donde se encontraban estas fieras, ¿ves? Que eran un poco difícil el acceso hasta allá, ¿ves? Y también nadie quería ir, pues por eso era desierto, pero era desierto de gente, de falta de gente, no de un desierto, porque era una vegetación muy, muy hermosa que había.